Amigos de Solo Benex, estamos acá en una nueva edición del Solo Benex Podcast. Sigue los invitados especiales en Solo Benex. Esta oportunidad tenemos el honor de conversar con el profesor Juan Domingo Tolizano desde la ciudad de Caracas y nuestro compañero Luis Cote, quien está por sumarse a esta charla. Profe, bienvenido a la plataforma de Solo Benex. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar con ustedes, muy bien, gracias por la invitación y bueno, dispuesto a conversar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Profe, lo conversamos tras cámaras, lo agarramos en esa transición con la que finaliza el torneo de apertura, donde ya hay que empezar a trabajar para el torneo clausura de la Liga Fútbol, pero quedarme con esas sensaciones de lo que fue el certamen inicial del primer semestre, un Deportivo La Guaira que viene haciendo gala de lo que ha sido en el último tiempo uno de los clubes más competitivos del ecosistema fútbol y que usted lo mantiene bajo esa línea de trabajo y exigencia, respectivamente. Bueno, como lo dice, nos agarras en ese periodo de, digamos, de readaptación, de nuevamente agrupación de ideas, de conceptos, de volver a retomar esa intención de volver a competir en los puestos, digamos, de arriba de la tabla después de haber tenido un buen semestre con un sabor agridulce por lo que habíamos hecho, digamos, en la temporada regular, no haber podido coronar con la posibilidad de jugar la final, siempre pega. Nos veíamos con una posibilidad importante y teníamos la ilusión de poderlo hacer. Pero bueno, nada está perdido, hay mucho por hacer, renovamos la energía y bueno, la idea es poder volver a estar en esos puestos de, digamos, de competencia y con la posibilidad de pelear algún cupo internacional importante para el Deportivo La Guaira. Profesor, y bueno, cuando le damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Cote, quien se suma a la charla. Luis, bueno, primero que todo, bienvenido y saluda al profesor. Hola, profe, ¿cómo le va? Un saludo para usted, por supuesto, y para mi compañero y colega Carlos Tarachero. Obviamente es un placer estar aquí con todos ustedes. Sigan y luego ingreso yo con algunas preguntas. Profe, hablábamos de que lo conseguíamos en esa transición y que, bueno, que mantiene, ¿no? A Deportivo La Guaira en lo que es esa altura competitiva y que lo ha caracterizado en el último tiempo. Pero como profesor, como director técnico de este equipo, ¿qué lo caracteriza o qué ha hecho desde su lado que mantenga este equipo bajo los altos estándares de competitividad y de un fútbol que cada vez es más exigente? Bueno, yo creo que lo principal es que hemos, como cuerpo técnico, hemos logrado enamorar al jugador de una forma, de una intención de juego, de una idea, la están defendiendo como propia, la han defendido como propia y bueno, eso nos ha dado el beneficio de poder sacar el mayor, digamos, esplendor de cada uno de los futbolistas. Creo que tuvimos muy buenos pasajes del torneo, muy buenos desempeños individuales. Creo que la ausencia de algunos futbolistas sobre el final pesó un poco, la ausencia de Rivero en algunos partidos del cuadrangular, la ausencia de Perdomo, que creo que ha sido un jugador interesante para nosotros en nuestra forma, lo que le sucedió a Uribe, que intermedio del cuadrangular tuvo que ausentarse y volver después de unos días de para total. Entonces creo que la realidad es que tuvimos algunos desacomodos en esas bajas y nos llegó el bajón futbolístico cuando ya el equipo parecía haber tomado con las buenas performances individuales cosas interesantes para poder competir. Pero bueno, creo que lo que le hemos podido entregar, si para volver a la pregunta y no hacerte la respuesta tan larga, es esa idea, la cual ellos han aprendido a defender como propia y se sienten a gusto y hoy pareciera que hay una identificación del club en general con la idea de juego, con la intención metodológica, si vale el término. Y bueno, creo que eso es lo que más hemos podido llegar a aportar desde que estamos en el Deportivo La Guaira. A ver, con respecto ya a un plano desde mi lugar, ¿no? Más generalizado, saliendo un poco de lo que es el tema del presente futbolístico en el club. ¿No? Ya llevas básicamente más de 20 años o 20 años en lo que es en tu carrera como directivo, como dirigiendo un equipo de fútbol. Mi pregunta iría más en las falencias
que encuentras hoy, después de tantos años, en la estructura del fútbol nacional venezolano? Obviamente hay cosas que se han modificado desde que tú arrancaste hasta el sol de hoy, pero mi pregunta va en qué es lo que realmente necesitamos seguir potenciando y cosas que tenemos que dejar atrás, no volver a ellas y seguir quizás por otro camino. Bueno, nosotros tenemos el tiempo que tú decías, pero en diferentes contextos, ¿no? Hemos trabajado en fútbol formativo, en fútbol de ascenso, categorías de segunda división, segunda B, cuando existía, en tercera división. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en diferentes categorías y nuestra llegada al fútbol de primera división viene cercano al año 2013, o mi llegada como tal, cuando empiezo a trabajar en el Deportivo Táchira como coordinador de categorías menores y se me permitió ser asistente técnico, o me lo permitió el entrenador principal en ese entonces, Daniel Faría, que me permitió ser parte, digamos, de su grupo de trabajo en primera división. ¿Qué ha cambiado? Bueno, creo que nosotros tenemos hoy un fútbol con mayores esfuerzos físicos, con mayores reducciones de espacio, con muchísimo más jugadores de velocidad que lo que se veían anteriormente, pero pareciera que la calidad del futbolista, por esa exportación que hemos vivido, te puedo hablar desde el año 2013 para acá, el éxodo de jugadores por el buen andamiaje, por lo que han dejado, los que han ido a otras latitudes, hoy se ve mucho más, ¿no? Nosotros antes, si vamos a años atrás, no teníamos tantos jugadores en otro fútbol, en otras ligas. Hoy tenemos una gran cantidad de jugadores que salen y siguen saliendo de nuestra liga, que se van muy jóvenes, para después tener nosotros una generación de relevo. Yo creo que hay dos puntos importantes. Yo lo decía hace unos días, que tuve la posibilidad de hablar con alguien que tiene mucha historia y que ha sido para mí el historiador, o uno de los historiadores más importantes que ha tenido el fútbol venezolano, que es Jesús García Regalado. Y Jesús, yo le decía que nosotros, las nuevas generaciones de entrenadores, de futbolistas, a veces nos cuesta conocer un poco de la historia. Nos olvidamos de eso que pasó, y creo que hoy lo que necesita nuestro fútbol es reconocer esa historia para no tropezar con la misma piedra, para aprender de lo que sucedió en el pasado, y lo que necesita cualquier disciplina deportiva y cualquier fútbol a nivel mundial, una inversión importante, que nosotros hoy como fútbol tenemos una esperanza muy grande que ese vuelco en inversión que hoy se hace con mucho esfuerzo de parte de quienes son propietarios de clubes, que quienes tienen ya un tiempo invirtiendo en la disciplina, tengan un poco de apoyo de esa posibilidad de clasificar al Mundial, para que nuestro fútbol pudiera dar un salto de calidad, ¿no? Es lo que como fútbol necesitaríamos, más allá de lo que nos ilusiona poder escuchar un himno nacional en una Copa del Mundo, ¿no? Pero la realidad es que esas dos cosas creo que hay que resaltarlas, hay que revisar bien, escudriñar bien en el pasado y poder conseguir esa posibilidad de que una inversión superior pueda llegar, porque creo que es la manera. Hay muchos ejemplos en el continente. Nosotros, un campeón de América de los últimos 20 años, que fue la Liga Deportiva Universitaria de Quito en su momento, con Bausa de entrenador, tenía un presupuesto anual de 6.5 millones de dólares. Cuando tú hablas de eso, no son números descabellados para el fútbol venezolano. No son números que no se pudieran llegar a alcanzar en algún contexto, pero son inversiones importantes. Marco esto, no soy gerente de fútbol, pero te doy este número como referencia de una posibilidad de una inversión que fue campeón de la Copa Libertadores de América. Entonces, para nosotros poder competir en otros contextos y se nos valore a nuestros jugadores en otros niveles, tendríamos que tener un poco más de esto que te acabo de decir. Sientes que... Profe, Adelante, sí, Luis, adelante. No, o sea, esto me da un poco de pie justamente comparando lo que es esa Liga de Quito campeona de la Libertadores, si no me equivoco, fue en el 2008, en el 2009, efectivamente con el Patón Bausa de argentino. Me da pie a lo que es la falta de competitividad del fútbol venezolano en el plano internacional. Hablamos de clubes puntualmente ahora, y entonces entiendo que una de las cosas que mencionas vos, o tú en este caso, es la falta de inversión en estructura de club, en las formativas, en casa club, en que esos jugadores tengan una formación integral
más allá de la parte futbolística, o inversión en qué aspecto? No, en todo, en general, porque por ejemplo, nosotros hoy hay futbolistas que pareciera ser impagables en nuestro fútbol. Jugadores sudamericanos que pudieran venir a nuestro fútbol, pero que pareciera ser inalcanzables. Hay que invertir en ese tema de categorías menores ampliamente. Nosotros, hay un punto, se ha hablado mucho de la norma, de todo esto, de que si debe regresar o no, pero hay un punto que nosotros no hemos valorado y que hoy el fútbol venezolano lo está sufriendo, y creo que lo han sufrido muchas ligas, pero hablemos de nuestro contexto, que es que nosotros tuvimos un año 2020 y 2021 con muy poca actividad en cuanto a lo que significa las categorías menores por razones obvias. Y con la pandemia creo que fue un golpe muy fuerte donde una generación, si no estoy equivocado, la generación 2001-2002 perdió presencia en cuanto a nivel sudamericano, no hubo competencia. Hoy la Confederación lleva a que los sudamericanos sean más seguidos para poder tratar de igualar esa ausencia de fútbol que hubo en algunos años que fueron importantes para nuestro fútbol. Hay jugadores que hoy entrenan en el fútbol profesional que en aquel entonces entrenaban 2 días a la semana o un día a la semana porque no había la posibilidad de hacer fútbol. Entonces, ese espacio es algo que hay que revertir y después el tema del condicionamiento de las categorías menores hay que revisarlo bien porque más allá de los esfuerzos que hacen los clubes, al tener 6 categorías inferiores, digamos hoy en torneos nacionales, el número de partidos no es muy alto al año. Tendríamos que tratar de que esa inversión desarrolle un poco más no solo las competiciones nacionales, sino las competiciones locales. Particularmente hoy que hago vida en la Asociación más estadales. Hoy hago vida en la Asociación de Distrito Capital y yo tengo una muy buena relación con Helio Quintal y me debo un café con él, pero en esa conversación de café yo me salta una pregunta que lo voy a hacer al aire. ¿Por qué no tener una liga distrital que existe, pero una liga distrital con los equipos que participan en el fútbol de primera división, con las academias que tengan la capacidad de no participar, que no participan en la Liga Fútbol Junior y puedan participar en una asociación donde hay tantas posibilidades? Porque creo que nos enriquecería, más allá de que es el mismo grupo que juega el torneo de la Liga, Fútbol sería el mismo grupo que juega el estatal, pero son partidos oficiales. Y creo que eso es un número... Sí, te escucho, perdón. Sería algo más o menos, para poner en contexto, lo que se hace en Brasil más o menos con las ligas estadales por región. Sí, bueno, no conozco muy bien el contexto del fútbol menor brasilero, pero algo los estadales que habla de Brasil. Eso. Nosotros, por ejemplo, tengo el contexto del fútbol argentino, lo tengo un poco más referenciado por cercanía, digamos, e idiosincrasia de lo que me considero yo como entrenador, digamos, de la parte sanguínea, me ha llevado mucho más a presenciar el fútbol argentino desde otros contextos. Y te hablo de la ciudad de Rosario. Rosario tiene la Liga Rosarina y los equipos que juegan el torneo nacional. Entonces, en esa Liga Rosarina hay una cantidad de clubes que participan allí y hay hasta primera local. Entonces, esa primera local te permitiría tener ese ritmo de competencia que hoy necesita el jugador. Entonces, hay varias cosas dentro de ese contexto. El fútbol tiene muchas variantes y por eso te digo que inversión, porque todo eso tiene un costo. Arbitrajes, organización del evento, los terrenos de juego, las movilizaciones de los equipos, más allá de que sea una cuestión local, hay una movilización. Entonces todo eso va abonado a una inversión, lo que significa la logística de un partido como tal. Entonces por eso es que creo que esa inversión tiene que estar. Yo te puedo hablar de mi club en este momento, que es el Deportivo La Guaira. Nosotros tenemos una casa club con 26 jugadores de categorías inferiores, hoy haciendo vida dentro de la casa club, que se alimentan, que estudian, que entrenan, todos, digamos, respaldados por la institución para tratar de que ese margen de jugadores pueda ser lo más amplio posible para estar en primera división y puedan ser productivos para nuestro fútbol. Y así como el Deportivo La Guaira, estoy seguro que hay muchos clubes que lo hacen, porque hoy vemos unas selecciones juveniles donde Monagas toma un gran protagonismo en el número de jugadores. Lo que quiere decir es que Monagas tiene una inversión y que es notoria. Monagas juega
estando en Oriente, juega el grupo central por una cuestión de querer mayor competencia y roce para sus futbolistas. No soy nada de Monagas, pero y que me disculpe Johnny, que es, digamos, quien encabeza, Johnny Ferreira, Ferreira. quien ha encabezado ese proyecto, pero ha sido un flair creyente Monagas de eso, y La Guaira también, porque La Guaira ha sido uno de los equipos que en las últimas décadas pudo haber producido mayor cantidad de jugadores. Caracas no deja de hacerlo, lo que quiere decir es que Caracas también invierte en sus categorías inferiores. Hay inversión, pero la inversión, esa devolución, digamos, de inversión tiene un tiempo, y para eso tienen que venir mayor inversión porque los pulmones se desinflan, los pulmones se desgastan, pierden aire y se deprimen. Entonces nosotros tendríamos que tener un poco más de aire para que esa ventilación pueda perdurar mucho más tiempo, ¿no? Profe, hablamos de varias de las cosas, ¿no?, que necesita la liga de nuestro país para poder trascender en el plano internacional. Se sabe mucho que ha podido recuperar competitividad en los últimos años en el balompié local, el formato del G8. Personalmente considero que le ha dado un sabor diferente, ¿no?, a las fases finales. Sin embargo, a mediados del torneo de apertura, hubo una declaración que seguramente usted vio, que se hizo bastante popular en las redes sociales, y es que Nicolás Fedor hablaba de que era una liga de ancianos, que le faltaba ritmo competitivo con respecto al tiempo efectivo de juego. Usted, como director técnico y quien obviamente está encargado de llevar la rienda a uno de los equipos eh, hoy por hoy más competitivo del fútbol venezolano, ¿cómo lo analiza? O sea, quizás era otro el motivo de Nicolás Fedor, pero lo dijo, ¿no? Bueno, cada quien tiene su percepción. Particularmente, creo que hay factores que te hacen el tiempo efectivo de los partidos eh, mucho más largo o mucho más amplios que otros contextos. Para mí, primer punto, los terrenos de juego. Para nadie es un secreto que nuestros terrenos de juego han mejorado en los últimos años una barbaridad. Antes teníamos 6, 7 canchas que eran súper incómodas en cuanto al piso. Hoy todas las canchas son aceptables para jugar al fútbol. Si bien no están al nivel de otros lugares, pero creo que tenemos condiciones bastante mejoradas en cuanto a los terrenos de juego. Eso hace que el tiempo efectivo mejore. Yo te digo porque mientras la liga, que no sé por qué desapareció la tabla de tiempo efectivo, ¿no?, pero en algún momento veíamos por ahí que la liga promocionaba, y yo veía al Deportivo La Guaira siempre liderando la tabla de tiempo efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque la idea de juego del Deportivo La Guaira tiene una premisa que se juega con la posesión del elemento de juego, y eso te hace de que la pelota circule más tiempo. Entonces, ahí está el segundo contexto. Las formas de jugar tienen que ver en cuanto a eso. Y después, las sanciones arbitrales. Yo creo que nosotros tenemos una liga muy cortada, donde cuando vamos al contexto internacional sufrimos un poco, y no estoy hablando mal del arbitraje, pero el contacto sutil se sanciona más en Venezuela que en Copa. Y eso te lo puede decir cualquier jugador y cualquier entrenador. Porque nosotros acá hay contactos que son que se pueden interpretar como foul, porque el árbitro tiene esa herramienta como digamos, premisa. La interpretación arbitral es, digamos, su primer elemento en cuanto a tomar una decisión, ¿verdad? Bueno, esa interpretación arbitral en Copa no es tan sutil como la del torneo venezolano. Y eso lo saben árbitros como Valenzuela, Alexis Herrera, Yender Herrera, todos ellos que han pitado, Ángel Arteaga, que han pitado partidos de Copa, que saben que en otros contextos hay fortalezas. Yo no voy a nombrar el jugador, pero te voy a decir algo que me sucedió, porque yo tuve un centrodelantero que en las primeras 10 jornadas que trabajó junto a nosotros, le sacaron 8 amarillas. Y un árbitro me dijo, es que él choca muy fuerte. Pero ¿cómo choca muy fuerte? O sea, mientras el contacto sea lícito, no importa cómo vaya el jugador. Y por eso nos cuesta tanto, porque acá eso, que ese jugador en su momento
vino a marcar como una posibilidad para él de generarse una buena performance, tuvo 2 sanciones en 10 fechas por 8 amarillas consecutivas. Jugó 4 partidos, bueno, según lo que me dijo ese árbitro principal, chocó muy fuerte. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, nosotros tenemos eso lo respalda a la sanción de repente un poco más sutil que en otros lugares. Porque, bueno, es así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos hacen verlo del tiempo efectivo. Después, yo creo que nosotros hoy tenemos una gran herramienta, toda la gente que trabajamos en el fútbol, que es la medición a través del GPS. Y ese GPS que años atrás no se tenía, nosotros hoy lo medimos con la intención de qué metraje tienen por minuto tus futbolistas. Entonces, bueno, ya va de acuerdo a ese desarrollo. Si tú tienes buen metraje, la cancha está buena, los equipos intentan jugar, el árbitro no interfiere tanto en el desarrollo del juego, tú vas a tener mejor ritmo de juego, mayor tiempo efectivo. Después, bueno, hay algo que siempre lo hablé con Gerson Chacón, siempre, desde que tuvimos la posibilidad de trabajar juntos, vemos algo que es muy notorio en la diferencia entre nuestro fútbol y algunas ligas de otros países. El control pase, que es una gesticulación técnica, es mucho más rápida y el golpeo de la pelota es mucho más fuerte en otras latitudes que en nuestro fútbol. Y eso lo notas con los jugadores que tienen la posibilidad de alternar en la selección nacional. Cuando tú ves un jugador de la selección nacional, tú ves que el golpeo de la pelota es otro. Y eso, aunque tú no lo creas, puede tenerlo adquirido un futbolista, pero si un jugador de la selección nacional viene al contexto local, se va adaptando al golpeo del contexto local. ¿Por qué? Porque es una cuestión de contagio. Es como, por ejemplo, si tú a nivel educativo, para no hablar más del fútbol, sino poner un ejemplo educativo, tú tienes un salón que promedia una capacidad intelectual o una capacidad de conocimiento vamos a ponerlo del 1 al 10, de 5. Pero si tú traes 10 estudiantes de 8, los otros 10 estudiantes van a subir su nivel. Es muy probable que siempre se vaya hacia arriba. En cambio, si tú traes 3 estudiantes nada más y 17 son de 5, es muy probable que los de 8 vayan hacia abajo. Es ahí donde viene el contexto. La herramienta extranjera que nosotros tenemos hoy tiene que buscarse de jugadores que marquen una diferencia importante. ¿Por qué? Porque esos jugadores que vienen de otro contexto, voy a poner de ejemplo el Deportivo La Guaira, nosotros tenemos solo 2 jugadores extranjeros de nivel de selección nacional de su país. Puede ser una selección de Centroamérica, pero son jugadores que han tenido pasado y presente, en el caso de Jorge Gutiérrez, en la selección nacional de su país. Entonces, eso también te ayuda a que ese tipo de contextos te lleve a crecer como disciplina, ¿no? A ver, y abriste un tema importantísimo, que es el tema de los GPS. Entonces, mi pregunta es, en este contexto hoy del fútbol venezolano, quizás con falta de inversión o algunos clubes, en otros más inversión que en otros, ¿qué tanta importancia se le da al uso de la tecnología, ya sea en el departamento de nutrición, ya sea en el departamento de scouting, análisis de datos, big data? ¿Son estas herramientas que se aplican, o al menos que aplicas tú con tu cuerpo técnico en el club, en este caso Deportivo La Guaira, entre colegas se reparten información, porque a veces, muchas veces se es muy celoso con este tipo de información a la hora de scouting? ¿Existe realmente el scouting para los clubes del fútbol venezolano, por supuesto, en territorio venezolano? Bueno, yo creo, lo que pasa es que es difícil para mí hablar del contexto global. Yo te voy a poner el ejemplo del Deportivo La Guaira. Nosotros tenemos dentro de la estructura un coordinador de la parte metodológica extranjero, que es Federico Angeleri, que es argentino. Él es preparador físico, pero en la parte metodológica nos ayuda mucho. Pero con nosotros está Alexis Jordán, un conocedor del fútbol menor, un conocedor de todo lo que significa el fútbol menor. Y aquí es donde yo voy
al tema de acordarnos un poco de la historia. ¿Quién es el mayor conocedor de fútbol menor de nuestro país? Por lo menos en la historia contemporánea, no puedo hablar de lo que no conozco mucho, pero en la historia contemporánea, en paz descanse, es Lino Alonso. Conocía cada rincón del país y conocía a la gran mayoría de los jugadores del país. Entonces nosotros, personas como que trabajaron con él, me viene a la cabeza hoy el profesor Piedrahíta, muy vinculado con el fútbol del llano en Guanare, que creo que hoy está haciendo vida en el equipo que está haciendo fútbol de segunda división allí en Titanes, pero él es un conocedor de ese fútbol. Él fue seleccionador sub-15. Entonces nosotros cuando tenemos la posibilidad de estar en cargos así, los que hemos tenido la posibilidad, yo creo que es importante que cuando vienen personas de otras latitudes a formar parte de las infraestructuras, nosotros con Angeleri lo que tenemos es el trabajo de campo, el día a día, la exigencia, la planificación, la ejecución del trabajo, pero no el escauteo. El escauteo lo tienen que hacer personas conocedoras. Lo que pasa es que para el escauteo que hay hoy, realmente cuando tú ves, y lo digo porque los veo frecuentemente a la gente de las selecciones menores, y entra en el escauteo el entrenador de la selección nacional, sub-17, hablo de Vizcarrondo, lo he visto observando muchos partidos de categorías menores, y toda la gente que trabaja allí. ¿Qué hacen los clubes? Bueno, a través de la visoría de los partidos que enfrentan, van conociendo el contexto y a través de la experiencia van ganando seguramente amistades, y el escauteo en Venezuela todavía tiene mucho que ver en categorías inferiores con lo que me cuenta un amigo. No, me habló que hay en Acarigua, hay un jugador en el centro, en el club portugués de Acarigua, hay un niño que es una joya. Entonces tú te buscas la manera de conseguirlo. Entonces ese escauteo tiene mucho que ver con lo que te cuentan hoy en categorías inferiores, porque no creo que haya un escauteo mayor al del seleccionado nacional en ningún club. Pero bueno, todos los clubes están con la intención de generar desarrollo, secretarías técnicas, coordinaciones de categorías menores, departamento de scouting, departamento de video, y toda esa tecnología que va a abonar al fútbol va a servir, pero eso todo es una inversión, porque necesita un pool de personas bastante importante. Porque una sola persona puede ver muchos jugadores, pero necesitas medirlo, necesitas seguirlo, necesitas grabarlo. Entonces hay mucho de esa inversión que te decía anteriormente, pero nosotros estamos encaminados a eso, encaminados a que todos los clubes lo intentan, tienen su forma, tienen su, por ejemplo, siento que sin conocer mucho el contexto y capaz me meto, estoy siendo, capaz me consideran un atrevido, pero por lo poco que he podido conocer de la gente de Rayo Zuliano, que me permitieron su campo de entrenamiento, me mostraron su instalación. Rayo Zuliano tiene un contexto del fútbol maravino y del fútbol zuliano muy amplio, y ellos captan en su zona. Me parece totalmente aceptable. ¿Qué pasa en Oriente? Bueno, en Oriente hubo una ausencia de Mineros de Guayana en un tiempo, hubo una ausencia de Anzoátegui en algún tiempo, que la aprovechó seguramente Monagas, y hay muchos jugadores de ese sector por el conocimiento del contexto. Entonces el escauteo cercano existe. ¿Qué pasa en la capital? Bueno, que hay muchos futbolistas y hay muchos clubes. Entonces, ¿qué deben hacer los clubes? Tratar de fomentar desde mucho más abajo. Pero el escauteo nunca ha dejado de existir. Nunca, me parece, porque siempre el entrenador está observando para ver qué puede sacar de algún compromiso que está viendo o alguna cuestión. Pero después creo que falta formalizarlo a través de eso, que las categorías menores tengan visualizaciones de todos los partidos en vivo, porque, por ejemplo, vuelvo al contexto de un ejemplo del fútbol argentino, salvando las instancias de inversiones, pero no sé si te ha tocado en alguno de los canales ESPN, alguna de las cadenas televisivas importantes que tienen ellos allí, ver partidos de reserva. Sí, sí, yo estoy en Argentina. Ok, ver los goles, perdón, no lo sabía. Ver los goles de la cuarta, ver los goles Sí. O sea, para eso Es más, se necesita. te comento, o sea, cuando termina la temporada, las categorías juveniles, y ESPN te hace un repaso del campeón de la novena división, de la 2008, de la 2009, Vélez campeón acá, River campeón aquí, te muestran los goles y así la gente va conociendo más tanto o no. Hoy el River vendió al Real Madrid, lo conoce el mundo
desde el año pasado, desde este año, porque lo vendieron al Madrid, está en River Plate, Mundial de Clubes, pero yo lo tengo visto desde que tiene 14 años el chamo, más allá de mi tarea, mi rol, que voy a River Plate, pero en la televisión lo conocen desde hace años, pero porque el chamo lo pasa en la televisión con los golazos que hacía, que tiene 14, 15 años. Entonces, es otra cultura igual, ¿no? Como tú muy bien dices, salvando las distancias. Porque nosotros tenemos demasiado fútbol fin de semana a fin de semana. Lo que pasa es que, y yo puedo debatir con cualquiera, no, que el deporte nacional es el fútbol. Porque cuando tú hablas de deporte nacional, es el deporte más practicado. Y el deporte más practicado en Venezuela es el fútbol de campo. Es el deporte más practicado y se lo podemos demostrar a cualquiera numéricamente. A que el béisbol es un deporte que ha sacado deportistas exitosos de Venezuela a la mejor liga de béisbol del mundo y que son exitosos los peloteros, que somos muy buenos en la materia prima. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero es un deporte que tiene un lapso de tiempo en el año, que solo hay pocos clubes. Hoy he escuchado que hay una liga alterna o una liga paralela, que me disculpe la gente del béisbol no conocer el nombre, pero no es una liga constante. Nosotros hacemos fútbol todo el año. Todos los clubes que participan en Copa tienen fútbol femenino. Entonces nosotros si vamos al fútbol masculino, para no meterme en otras aguas, pero el fútbol masculino, por ejemplo, el Deportivo La Guaira, fin de semana a fin de semana, casi en toda la semana del año, tiene mínimo, ¿verdad?, los 7 partidos oficiales de sus categorías, sin contar lo que se juega en la Liga Distrital. Entonces, un club como el Deportivo La Guaira puede tener un fin de semana entre 20 y 25 partidos en una organización. Para tener un partido de fútbol necesita mínimo 11 jugadores, ¿verdad? Entonces, saca tú la cuenta de cuántos futbolistas tiene solo La Guaira. Sumemos lo que son los demás clubes. Entonces, a mí, cuando me hablan de que el fútbol no es el deporte nacional, sí es el deporte nacional. Lo que pasa es que tenemos que ir creciendo y evolucionando para tratar de que nosotros, la misma gente del fútbol, podamos romper eso. ¿Y cómo lo vamos a romper? Con resultados. Con resultados. A mí me parece que cuando hablan que la Copa Libertadores, sí, está bien. Nosotros, a los 2 equipos que jugaron Copa este año, les costó ganar. Pero yo te hago una pregunta. Pasaron situaciones vergonzosas, digamos, en cuanto a resultados. Se perdió por un gol, se pudo haber eliminado a Flamengo en el último minuto, se consiguió perder por diferencias cortas, perder por un gol en Brasil, empatar con Universidad de Chile, lo pasa a cualquier club de el mundo, no a nosotros, de cualquier país de Sudamérica. Entonces creo que no competimos mal, lo que nos falta es la posibilidad de poder dar ese salto de calidad a que no sea solo competir, que podamos ganar. Y para eso hay que ir buscando la manera de que las victorias sean poco a poco, que sean de manera progresiva y celebrarlo por lo alto. Cualquier triunfo que tengamos nosotros, porque creo que los 2 equipos de Sudamericana hicieron grandes participaciones o buenas participaciones. Porque bueno, está bien, no clasificó ninguno de los 2, pero sumaron, compitieron, hubo resultados que para nuestro fútbol histórico, caso del de Academia de Puerto Cabello, o sea, yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos una autoexigencia a veces sin conocer contextos, y los contextos hay que conocerlos. Tú estás en un lugar donde se respira fútbol, donde se vive y donde cualquier persona que va a salir a buscar trabajo, capaz en el trabajo le preguntan de qué club es hincha, para no tener ese problema en el día a día. ¿Por qué? Porque el fútbol mueve situaciones sociales, que eso es que lo que lamentablemente al fútbol le falta, y para eso tiene que haber, vuelvo al tema de las inversiones, a nivel de digamos, un mercadeo demasiado grande y un acercamiento como el que tuvimos en el despegar, no sé qué edad tengas tú, pero no sé si lo recuerdas bien, en el 2007, después de la Copa América, nosotros tuvimos una gran presencia de público en los estadios en la Liga Nacional. Juan, bueno, tocando bastantes conceptos, lo que es la estructura, ¿no? Lo que es nuestro fútbol, ya luego de haber vivido un torneo de apertura competitivo, donde, bueno, al final no se pudo conseguir el objetivo deportivo, pero
se sigue construyendo una idiosincrasia y una filosofía competitiva en el Gen Naranja, un equipo que se está acostumbrando a disputar fases finales del fútbol local. Bueno, seguramente nos agrada eso, pero la idea es ser un equipo ganador. Nosotros llegamos acá y tuvimos la posibilidad de, en poco tiempo, ganar la Copa Venezuela. La celebramos mucho porque se nos hizo muy largo el tiempo sin ganar. Sin ganar, el fútbol pierde esa, digamos, ese panorama de felicidad que te puede llegar a dar. Si bien ganar, al terminar el partido tú ganas y todo está muy bien y quieres volver a ganar. Pero se nos hizo muy largo ese periplo desde el campeonato que conseguimos, la estrella que conseguimos en Táchira, a volver a ganar. Tuvimos una pasantía por varios lugares sin que nos haya ido mal en cuanto a porcentaje de efectividad, en cuanto a clasificaciones internacionales, pero no pudimos concretar un logro importante. Acá tuvimos la posibilidad de, bueno, de disputar ya 2 finales y ganar. Nos está haciendo falta y se nos ha hecho esquiva la posibilidad de llegar a la final de uno de los torneos, más allá de que hemos clasificado a los 3 cuadrangulares que hemos tenido la posibilidad, o los 3 torneos cortos que hemos podido disputar, hemos llegado a los cuadrangulares finales. Se nos está haciendo esquiva la posibilidad de jugar una final por torneo y bueno, creo que vamos a tratar de seguir persiguiendo esa posibilidad de ganar, ¿no? Y que el ADN no solo nos dé para competir, que realmente es lo que uno puede ofrecer como entrenador. Yo te ofrezco competir, ganar es lo que queremos, pero no te lo puedo garantizar porque primero hay muchos que, o sea, todos nos preparamos para eso, todos queremos lo mismo y bueno, es algo que se va labrando partido a partido, momento a momento y nosotros, por eso te decía al principio que habíamos quedado con una desazón porque veíamos el equipo para llegar a ese momento. Y bueno, se nos cortó el camino y bueno, tenemos que corregir, volver a empezar y levantar la cabeza y seguir en esa onda, ¿no? Luis, antes de que tomes la palabra, yo quiero preguntarle al profesor sobre un jugador en específico y que ha demostrado un rendimiento interesantísimo en las últimas de cambio en lo que es la Liga Fútbol. Y yo quiero preguntarle sobre el jugador Keiber Lamadrid. Se habla mucho en Venezuela de lo que es el rendimiento de este chico y quisiera saber desde su percepción como director técnico y quien tiene la oportunidad de verlo día a día entrenando ahí con el Deportivo La Guaira, ¿qué ve en este jugador que nos sigue dejando grandes sensaciones fin de semana tras fin de semana con el Deportivo La Guaira? Bueno, una de las cosas que más valoro de Keiber es primero su disposición a lo que significa la exigencia, a la autocorrección, a todo lo que significa el atender a las necesidades del cuerpo técnico hacia lo que se le pide y después las ganas de superarse. Lo veo que todavía no tiene techo, creo que no ha llegado a su máximo esplendor. Ojalá la salud le acompañe. Vivió al inicio del campeonato un episodio de una lesión de un tiempo que podría haber sido difícil para volver. Me sorprendió porque en ese tiempo él estuvo 2 meses apartado, digamos, 8 semanas apartado de lo que era el día a día del plantel, ¿no? Trabajando diferenciado. Pero vino con mayor cantidad de masa muscular en sus cuádriceps, vino muy fortalecido desde el aspecto de vista aeróbico, o sea, le costó muy poco volver a tomar un ritmo. Se entrenó de una manera que la realidad aprovechó los 2 meses que no tuvo actividad con sus compañeros para poder crecer. Eso habla de una autoexigencia, de una evaluación positiva de lo sucedido. Creo que está asumiendo ese protagonismo que hoy tiene futbolísticamente de una buena manera y creo que si no desvía su forma de pensar, su forma de trabajar, su forma de exigirse y la forma de asumirlo como lo viene asumiendo, va a tener grandes posibilidades de salir
a cualquier liga, y para mí, a donde vaya, me da la sensación de que va a tener éxito en la liga que le corresponda jugar, porque se le ve que va a ser un jugador que va a jugar en el fútbol internacional. A ver, profe, con algo puntual que estábamos hablando hace un ratito sobre quizás el tema bueno, competimos, pero no ganamos. Yo siempre le planteo justamente a Carlos Tarach, en el grupo Celovenex y otros colegas, que si nos pasa muchas veces que nos quedamos con el discurso de listo, vamos a competir, nuestra idea es obviamente competir, pero sí, pero se trunca en el momento donde vemos que selección, hablando del plano de selección nacional y llevándolo al plano juvenil, Colombia, Ecuador, Paraguay, una Chile, una Perú, que son selecciones medianamente parecidas a nuestro contexto en cuanto a lo futbolístico, nivel de jugadores, en extranjero y un montón de cosas más. Pero pasa que Venezuela muchas veces en los sudamericanos sub-17, sub-20, listo, vamos a competir y nos quedamos sin avanzar en la fase de grupos a la hexagonal final. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Y en esa hexagonal final clasifica Colombia, clasifica Paraguay, clasifica, no sé, un Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, ni aquí hablar. Y entonces yo siento que ahí ya empezamos a perder ese roce. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no es lo mismo un Tomás Rincón, por poner un ejemplo puntual, llega a la selección mayor con 1.200 minutos en proceso juvenil y no el mismo calidad y cantidad de minutos que otro nombre puntual, un Casemiro. Casemiro llega a la selección mayor, debut de selección mayor con 4.000 minutos de juego en seleccionados juveniles, experiencias, desazones, tristezas, desde lo emocional, desde lo intelectual, desde lo psicológico, un montón de cosas que esos jugadores, puse un nombre cualquiera, Casemiro y Tomás Rincón, por ejemplificar nombres puntuales, sí lograron vivir, ya sea en fase de grupos de juveniles, sub-17, sub-20, amistosos internacionales, luego el mundial de la selección, clasifican. Entonces, eso se va acumulando para un brasileño, para un argentino, para un colombiano, en minutos disputados, experiencias vividas que un Tomás Rincón quizás, por el contexto, por no clasificar al mundial, por no ir al hexagonal, por no disputar torneos internacionales amistosos, no logra vivir. Y logra vivirlo recién quizás en una instancia final, como lo es hoy una eliminatoria. ¿Se entiende por dónde voy? ¿Sí? Sí. Esas experiencias vividas que ya vivió Casemiro, James Rodríguez, el nombre que quieras, quizás para un venezolano, por no haber avanzado en esas instancias decisivas de torneos juveniles, recién las vive en un proceso eliminatorio hoy. ¿Cómo hacemos nosotros para, a pesar de no vivir esos minutos, esas emociones en categorías juveniles, darles de forma situacional en entrenamiento, en contextos de partido, de alguna forma inculcar sobre los jugadores esa competitividad? ¿Hay alguna fórmula, algo que podamos hacer desde el periodismo mismo, desde la preparación física, desde la dirección técnica, que podamos recortar esos caminos que otras selecciones sí hacen, sí pasan por un tema de competitividad en sus selecciones que no hacemos hoy por hoy los venezolanos? Bueno, yo, la verdad que difiero un poco con respecto al contexto de categorías menores, porque creo que hay mucha paridad en el continente, y la forma de clasificar siempre ha sido complicada, porque, bueno, asumimos a Brasil y Argentina como las máximas potencias en cuanto a lo que significa la formación de jugadores jóvenes, y después creo que Ecuador ha descubierto en un club donde ha fundamentado su crecimiento a nivel de selecciones, como es Independiente del Valle, en etapas formativas, la capacidad de poder competir de repente o generar triunfos a otros niveles. Y después creo que los demás entramos en ese pool de poder tener un poco de suerte con las camadas. Yo creo que volvemos al tema de inversiones. El fútbol tiene, pero capaz van a decir, bueno, está muy enfático con esto Tolizano, pero la realidad es que hoy la selección sub-17 creo que tiene un par de meses largos fuera. Estuvieron en la ciudad de Rosario, regresaron, ahora creo que fueron a Ecuador, y están buscando la manera de conseguir rodaje. Ese rodaje que dé ese minutaje del que tú dices de experiencias con el seleccionado. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos pueden decir, bueno, es que está jugando contra clubes. Está bien, todo lo que tú quieras, pero está buscando la manera de jugar a otros ritmos, de jugar a otros contextos,
y de jugar con la camiseta de la selección puesta. Eso genera un extra en el futbolista, el poder tener la posibilidad de ponerse la camiseta nacional. Entonces creo que a nivel de selección el esfuerzo está. La federación creo que está intentando darle todas las herramientas a la mayoría de las categorías para sus preparaciones, porque la realidad es que no hay otra manera de equilibrar cargas, porque nosotros hoy el contexto formativo tenemos que trabajarlo de repente a la inversa, pero yo creo que yendo a Argentina, no sé cómo será Brasil por el contexto de la dimensión geográfica que tienen, no sé cómo administra la selección sus módulos de trabajo, pero por ejemplo un país como Argentina, como Chile, donde tienen muy centralizado, Uruguay, que tienen muy centralizado la mayoría del contexto de su fútbol, porque por ejemplo en Chile, en una selección menor, el 70% son de 3 clubes, Colo-Colo, la U y Católica. En Argentina, los equipos de Buenos Aires asumen una gran parte de lo que significa, entonces tienen geográficamente la cercanía para poderlos reunir. Nosotros tenemos una dificultad, que es distancias. Ir de San Cristóbal a Margarita te conlleva en ida y vuelta 2 días y tienes 5 de preparación, entonces el jugador no tienes 3 en los módulos. Hablo a nivel de selección, ¿no? Entonces eso son impedimentos que evidentemente no deberían marcar como un punto excepcional en la preparación, pero sí son cosas a tener en cuenta. Entonces yo creo que eso que tú hablas de la cantidad de minutos, de poder jugar partidos, yo lo visualizo más y que en cuanto a la experiencia en primera división, que es algo que es lo que esto sí es el punto, digamos, de el quite de la norma o la eliminación de la norma en su momento, se perdió. Porque nosotros creo que cuando la primera camada que llegó a una Copa del Mundo sub-20, todos esos muchachos jugaban en primera división. Francisco Flores, Ángelo Peña, Pablo Camacho, Sema Velázquez, todos, casi todos, por dar nombre, ya jugaban en primera división. ¿Por qué? Porque tenían... Sí. No, pregunto con respecto a la norma. Desde mi pensamiento, obviamente, puedo estar totalmente equivocado. Si un futbolista, ¿cierto? En edad de juvenil, tiene los méritos y las condiciones, ya sean físicas, técnico-tácticas, necesarias para ser parte de un partido de primera, igualmente, más allá de que no haya regla juvenil que te obligue a buscar ese jugador, ¿no deberían los técnicos igualmente pensar en ingresarlo al 11 inicial, o es necesaria la regla para que tú digas, verga, tengo que buscar a un jugador sí o sí que cumpla con ciertos requisitos para tenerlo porque es una regla? Yo siempre digo que es mejor que el jugador juegue por condición que por imposición. Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo particularmente tuve la posibilidad de salir campeón en alguna vez con Carlos Vivas y Ronaldo Chacón. Y cuando no estuvo Carlos Vivas, jugó Jesús Quinteros. Entonces, yo no mido por ahí. Hoy juega Sebastián Castillo por arriba de jugadores de mayor edad que él, pero juega por su condición, no por una imposición normativa. Entonces, ese tipo de cosas siempre las voy a valorar. Pero hoy es mucho más simple no darle ese bagaje en cuanto a lo que significa el roce con un plantel profesional a un joven como era antes, que era el entrenador antes, no visualizábamos que había que tener 6 o 7 chamos de la categoría sub-18 porque ya el año que viene van a ser, entonces ese minutaje de entrenamiento, que es más o menos algo similar a lo que marcabas tú entre a nivel de selecciones, seguramente se ha perdido. Se ha perdido. Pero también tengo que decir que los clubes están haciendo un esfuerzo por trabajar mucho mejor en sus categorías inferiores. Evidentemente el roce con el fútbol de primera es diferente. La atención del jugador en un entrenamiento de primera división puede ser mucho más alta que en su categoría. Pero bueno, son cosas que nos va llevando el contexto. Hay que ir buscando la manera del equilibrio.
nosotros hoy a los jugadores que vemos en el Deportivo La Guaira con capacidad, lo tenemos en nuestra órbita del entrenamiento, del día a día, de que puedan alternar, de que arranquen con nosotros, vayan a su categoría, vuelvan con nosotros, de acuerdo al trabajo. Lo que sí como cuerpo técnico tenemos como premisa con el jugador joven es que no vamos a traer al jugador a correr alrededor de la cancha. Si el jugador joven está en el entrenamiento es para participar, ser protagonista del entrenamiento. O sea, que pueda tener un lugar preponderante en la actividad que se esté realizando o en la tarea que se esté realizando. Porque si lo vamos a tener solo para que digan que entrena con la primera y no, ve al gimnasio o ve a correr alrededor, eso no genera al futbolista crecimiento. Entonces, cuando los jugadores vienen con nosotros es porque son partícipes de las tareas de entrenamiento en un lugar protagónico. Es nuestro concepto, ¿no? Es nuestra forma. Y hablando de esto, profe, de la inclusión de nuevos elementos y la manera de trabajarlo bajo la filosofía del Deportivo La Guaira, ¿hay algún punto a trabajar o algún sector de la cancha a mejorar o reforzar de cara a la venidera temporada? Bueno, nosotros estamos a la espera, el mercado empieza a moverse, el fichaje será hasta el 7 de agosto, digamos, para la posibilidad de que algún jugador pueda irse. Nosotros hoy vamos a tratar de buscar algunos elementos que creo que nos pueden fortalecer. Ya hay 2 de ellos trabajando con nosotros. Luego de eso vamos a buscar seguramente... parece un cliché, pero trataríamos de ver si podríamos incorporar uno por línea para tratar de tener un arquero, un defensor, un volante y un atacante. O sea, digamos, estaríamos en búsqueda de eso, pero no traer por traer, sino traer realmente el jugador que consideremos que nos pueda llegar a ser lo más útil posible y que realmente pueda aportarnos desde la posibilidad de su llegada. Eso lo tenemos, digamos, muy bien marcado y preponderado en nuestra forma de búsqueda de ese jugador, ¿no? ¿Qué no negocia Juan Domingo Tolizano en el ámbito competitivo y que quizás, bueno, puede haber sido la fórmula, ¿no? De haber ensamblado instituciones que han peleado fuertemente por títulos en los últimos años? El día a día. Yo creo que el día a día es para nuestra forma de visualizar el juego como cuerpo técnico, tener un día a día exigente, competitivo, que ellos realmente, el futbolista compita por jugar, por estar, digamos, corregir, por autocriticarse, por ir a cada vez poder mejorar en lo que hace, en lo que debe mejorar o poder incrementar lo que hace bien. Creo que eso es para mí fundamental. Nosotros tratamos de que nuestras sesiones de trabajo no tengan un tiempo prolongado, pero sí necesitamos que sean a muerte. Y para eso hay que tener al jugador convencido, porque es un concepto que tengo desde muchos años. Cualquier trabajo que tú ejecutes, así sea 4 conos, 2 adentro y 4 alrededor, un rondito simple, un 4 contra 2, si el jugador está motivado y está metido en el cuento, sale perfecto. Sale perfecto. ¿Por qué? Porque es la intención del jugador lo que te hace fuerte como entrenador. Nosotros y los jugadores no somos mucho. Somos alguien, porque primero somos personas, somos profesionales de la disciplina, pero a nosotros quien nos da grandeza o nos da la posibilidad de poder ir a más son los futbolistas, y sin ellos no hay manera que un entrenador pueda, creo que, tener éxito en esta disciplina. Juan, ha sido un éxito, ¿no? Y un total placer poder tener acá con nosotros, que compartas tus conceptos, tipo que está curtido, ¿no? De mucho fútbol venezolano y que, bueno, ha tenido la humildad de atendernos como medio y conversar un poco de esto y compartir todo lo que sabes. Pero no quisiera dejarte ir. Cuando me dice la producción que queda, bueno, alrededor de 10 minutos, creo que
que es un momento idóneo, ¿no? Para hablar de la selección de Venezuela, Juan, escuchar quizás lo que piensa este presente vino tinto, tomando en cuenta, bueno, de muchos desaciertos y aciertos de la actual gestión técnica, pero como colega, como persona que vive de la pelota y en tu rol suma bastante a lo que es el balompié de nuestro país. ¿Cómo tabulas el andar de la selección de cara al sueño, ¿no? Que es clasificar al Mundial de 2026? Bueno, yo creo que yendo digamos, a la última doble jornada, Venezuela hizo lo que tenía que hacer. Mantuvo su ventaja sobre el rival que lo persigue por el puesto del repechaje. Yo creo que es una ilusión muy grande poder ir directo a la Copa del Mundo, pero yo creo que no hay que perder el horizonte. Yo creo que hay que agarrarse de lo que tenemos, y lo que tenemos es que numéricamente hemos sido un buen local, de que Maturín se ha convertido en un lugar donde la selección no solo saca puntos, sino siente la confianza de que los va a sacar. Entonces nos tenemos que aferrar a eso. Y después, bueno, como cualquier venezolano, yo tengo la posibilidad de que me inviten a comentar partidos, o que me tomen en cuenta para eso. También tengo la carrera de comunicador social, que yo siempre he dicho que el comunicador social es algo que nos ayudó a hacer en la universidad, pero cualquiera puede hablar mejor de cualquier tema que un comunicador social, porque si tú llevas a un médico a hablar de medicina, va a hablar mejor que el periodista. Pero la realidad es que cuando yo pedí no comentar partidos de Venezuela, primero me pongo nervioso, segundo, me puede el corazón a la razón, entonces es difícil valorar cuando uno tiene comprometido esa ilusión, ¿no? Yo creo que esta ilusión que nosotros tenemos, los futbolistas que salen a la cancha la tienen muy clara, y está en ellos mucho más que en todos, porque hoy se sienten responsables de llevarnos a un mundial. Y yo creo que aquí hay que valorar rápidamente lo que viene. Yo hubiese preferido que la fecha FIFA fuera la semana siguiente al partido con Uruguay, porque tenías a los jugadores ya, digamos, involucrados en un contexto de que era el momento. Pero ahora vienen unos meses, inicios de ligas, cambios para algunos futbolistas, el poder tomar ritmo, y bueno, creo que nos toca una parada muy difícil, que si la logra, que es Argentina, un empate sería la gloria, porque nos da la posibilidad de manejar en la última fecha la posibilidad de dos resultados, tanto en nuestro partido como en el de Bolivia. Creo que Bolivia tiene una parada sumamente difícil en Colombia, porque Colombia necesita sellar su clasificación y seguro piensa que es en Barranquilla, ante Bolivia, el pase a la Copa del Mundo. Pero lo que yo creo, desde mi distancia y no teniendo la experiencia de un seleccionador nacional, que no sé cómo lo han manejado en algunos contextos, pero yo buscaría un poco tratar de entender de que vamos a jugar un partido en la última fecha eliminatoria que nunca en nuestra historia lo jugamos. Es el partido. Son los 3 puntos que nos van a llevar a la posibilidad de jugar un repechaje, que si bien los que ya comprendemos cómo es la estructura del repechaje, nos vemos candidatos a poder estar en la Copa del Mundo entrando en repechaje. Es la realidad, porque pareciera que los rivales no serían una oposición tan fuerte como la que hoy vemos en Colombia, sin menospreciar ningún rival, porque hemos visto cosas en el fútbol que son incomprensibles y que han pasado de equipos que en el papel juegan 100 veces y le ganas 99, pero en esa te ganó. Pero la realidad es que yo no quiero generar ni un punto crítico, ni un punto de cómo funciona, ni cómo ha jugado, pero sí creo que yo valoro el partido con Colombia, porque para mí va a ser difícil para Bolivia ganar en Colombia y para nosotros ganar en Argentina. Pero ellos juegan en el Alto con Brasil y nosotros jugamos en Maturín con Colombia. Hay algo que no sé si estoy equivocado, pero lo he conversado.
con la gente que me pregunta, con la que hablamos de fútbol constantemente, hay una cuestión del horario de la última fecha. ¿Quién va a cambiar su horario para jugar de local? ¿Bolivia o Venezuela? Porque Bolivia viene jugando a las 4 de la tarde y Venezuela juega a 6 o 7 de la noche. O 6 de la tarde o 7 de la noche. Los partidos se van a tener que jugar en simultáneo. ¿Qué es más conveniente para Venezuela? ¿Bajar a las 4 de la tarde o que Brasil vaya con el frío del Alto a las 7 de la noche? Entonces, esas son preguntas que a mí me saltan desde mi lugar, desde mi rincón, que no tengo nada que ver hoy en el contexto, más allá del fanatismo. Pero la verdad, yo creo que hoy mi mensaje sería de que nos tenemos que preparar para esos 90 minutos que nos van a llevar al Mundial. Porque yo sé que si Venezuela, estoy convencido de eso, si Venezuela le gana a Colombia, Venezuela va a jugar el repechaje de la Copa del Mundo y probablemente en un año estemos todos viendo la posibilidad de cómo sacamos visas los que no tienen y cómo renovamos los que se nos vencen para poder ir a la Copa del Mundo en el año que viene, ¿no? Qué cierre, Juan Domingo Tolizano. Bueno, a quienes están acá en esta charla en el canal de YouTube, Juan Domingo Tolizano, director técnico del Deportivo La Guaira, hablando con nosotros un poco del fútbol de la Selección Nacional de Venezuela. Juan, como te lo decía hace minutos, un honor para el equipo de Solo Benex, para nuestros seguidores, nuestros suscriptores, poder tenerte acá. Realmente, bueno, te deseamos la mayor de las suertes de cara a lo que viene con el torneo clausura y que sepas que esta plataforma siempre va a ser tu casa. Así que gracias, un honor y nos vemos pronto en las canchas. Un gusto para mí, siempre vamos a estar a disposición. Un gusto haber estado con ustedes, muy ameno conversar con gente que se interesa por esto y que desde su lugar también aporta su granito para que el fútbol crezca, porque el fútbol venezolano somos todos. Algunos patean, otros nos paramos en una raya, otros tienen un micrófono en la mano. Lo importante es que lo hagamos con pasión, que entendamos que hay que respetar a todos, pero la realidad es que también tenemos que tener esa sapiencia para entender de que no todo lo que se dice es con sentido de destrucción, sino de construcción. Entonces, así vamos a hacer de esto un fútbol mucho más fuerte y ojalá que en la próxima que nos encontremos estemos hablando de que a ver cómo hacemos para tomarnos un café antes del partido inaugural de Venezuela en la Copa del Mundo. Eso queda pendiente. Muchas gracias, Juan Domingo. Y bueno, fue una nueva edición del Solo Benex Podcast. Seguimos con los invitados de lujo y con mucho poder pino tinto. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego.